¿Cómo bajar los costos de transporte en un momento de desaceleración de la economía y de dificultades para acceder a los mercados? Esta es la pregunta del millón. Una pregunta que en nuestra región están haciéndose los gobiernos, los empresarios exportadores y los expertos en logística y en comercio. Una de las alternativas para bajar esos costos es el transporte fluvial, utilizando algunas de las hidrovías del Mercosur, la Paraná-Paraguay, la del río Uruguay y la que está proyectada en la cuenca de la Laguna Merín. Varios intendentes han reclamado que Uruguay dé mayor impulso a estas rutas de flujo comercial y por eso el Congreso de Intendentes organizó en febrero un seminario donde se estudió cómo aprovechar mejor este recurso descuidado. Y esta semana el tema tuvo un avance cuando el presidente Tabaré Vázquez decidió incorporar las conclusiones de ese seminario a la agenda del diálogo social, una instancia que se lanza en estos días y donde van a instalarse mesas para discutir políticas de Estado. ¿Qué es lo que cabe esperar ahora? Vamos a conversar con el presidente del Congreso de Intendentes. Estamos con el jefe comunal de Cerro Largo, Sergio Botana. Intendente Botana, buenos días. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Es como tú lo has dicho, los fletes tienen un alto peso sobre los costos y en un mundo de precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales tan acotados, el costo del transporte termina siendo la determinante entre la posibilidad de producir o no producir, de plantar o de no plantar. Y cuando no se planta, por supuesto, no hay ni servicios profesionales, ni gente trabajando en las plantaciones, ni servicios de transporte, ni servicios de carga y descarga. Se termina con eso el trabajo y por lo tanto la posibilidad con esta posibilidad de generar valor, la posibilidad de autosustentarse. Y esto es así para muchas regiones dentro de los países. Uh-huh. Esta inquietud del Congreso de Intendentes por las hidrovías no es algo nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hice a principios del 2014 al intendente 33, Dardo Sánchez, que venía de participar en Puerto Ordaz, Venezuela, de un taller sobre hidrovías del Mercosur organizado por el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur junto con la CAF. O sea, ¿hace tiempo ya que ustedes están trabajando en esto? Hace tiempo que el Congreso está trabajando, además estoy trabajando con la corporación, con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, antes Corporación Andina de Fomento, justamente utilizando todo el conocimiento que tiene este organismo acerca de esta temática de las hidrovías. Puede sorprenderles a algunos oyentes que los intendentes se ocupen de este asunto, quizás les suene más propio del gobierno nacional. ¿Qué responde usted? El tema es que, primero que ahora estamos presidiendo nosotros el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur, lo preside Uruguay, y el representante de Uruguay en ese nivel es el nivel de los gobiernos subnacionales y es el Congreso Nacional de Intendentes, pero esto tiene una explicación muy clara. A los países les puede ir parte de su vida en que algunas regiones estén movilizadas, otras no, pero a las regiones que no se movilizan, al Uruguay de la mitad del este, si uno traza un eje vertical en el Uruguay, cortándola a la mitad, dividiendo el este del oeste, todo el este no se planta. Y no se planta en circunstancias como esta, o sea, se planta solo en circunstancias excepcionales de precios de los productos agropecuarios en el mundo, y no se planta porque el flete de Cerro Largo, de buena parte de Tacuarembó, de Rivera, de 33 a Nueva Palmira, es más caro que el de Nueva Palmira a la China. Sí, recordemos, la producción de granos se exporta básicamente a través del puerto de Nueva Palmira. Y usted estaba remarcando la distancia que existe desde esa zona noreste del país hacia ese puerto que está en Colonia, sobre el río Uruguay, ¿no? Inhibe la posibilidad de plantar. Entonces,
más allá de que sea un tema nacional, para toda la región este del Uruguay, este es un tema clave, pero eso sucede con porciones enteras del Brasil, las que están sobre el río Uruguay. Bueno, ni que hablar de Paraguay y Bolivia, que tienen una lucha de 500 años en este sentido. En el caso de Paraguay, desde casi 500 años lleva desde la fundación de Asunción y el refundar Buenos Aires con el objetivo de tener allí un lugar por donde salir, y bueno, y después terminó en que el invento mató al inventor, porque Buenos Aires empezó a tener a querer tener la llave del río o de los ríos. Entonces empezamos con toda esa cuestión que lleva casi 500 años sin resolverse. Tenemos como la esperanza de que el tema se haya resuelto en este seminario que organizamos. Justamente, hablemos de ese seminario. Fue el mes pasado, 4 y 5 de febrero, acá en Montevideo, el tercer seminario titulado Hacia un mejor aprovechamiento de las hidrovías en el Mercosur. Participaron ministros y municipios, representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema. ¿Qué conclusiones sacaron con respecto a la utilidad de la hidrovía como infraestructura de transporte? Todo el mundo tiene clara cuál es la importancia. Lo que sí es imprescindible es resolver algunas cuestiones. Lo bueno de los talleres es que los representantes de la CAF, que más o menos nos fueron guiando técnicamente en los talleres, pudieron ir extrayendo conclusiones muy puntuales y muy concretas, que fueron entregadas al presidente Vázquez en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur, para ir acordando con los distintos países la solución de estos temas que implican dragado de algunas partes, que implican establecimiento de puntos de carga y descarga en otras, que implican la resolución de algunos temas de carácter de tipo sindical o de tipo de defensa del trabajo de algunos, o de solución política de conflictos que se desatan en esa área. Enseguida me gustaría hablar de eso, pero mi pregunta antes iba a conclusiones sobre la utilidad de la hidrovía. ¿En qué sentido? Empezábamos esta entrevista yo mismo tirando arriba de la mesa el factor económico, ¿no? Y esa es la gran utilidad. Pero también el medio de transporte hidrovía tiene ventajas, dicen ustedes, dice el propio informe salido del seminario, sí, claro, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental, que también sería bueno comentar, ¿no? Bueno, qué bueno que hayan incursionado en esa área. Una barcaza llega a sustituir hasta 250 camiones. O sea, cuánto combustible fósil dejamos de utilizar y cuánta contaminación le dejamos de producir al planeta. Si será importante eso, amén de lo que implica hacer una ruta. Parece que Dios nos regaló rutas naturales, vías naturales, y los hombres nos hemos empeñado en romper el planeta para extraer el petróleo y después quemar el petróleo y producir todo esto que estamos produciendo desde el punto de vista de todo este daño ambiental que estamos produciendo. Así que creo que también desde ese punto de vista es una enorme contribución. Muy inteligente tu apreciación. Cuando hablamos de hidrovía, hablamos de un sistema, ¿no? Un sistema que puede incluir ríos, canales, lagunas, que se utiliza para que embarcaciones especiales transporten, bueno, turismo, personas, pero sobre todo, y este es el motivo mayor de interés, mercadería. Cuando se transporta mercadería se utiliza barcazas, ¿verdad? Son grandes navíos, básicamente chatos, ¿no? En los que se coloca, por ejemplo, el grano. De algún modo también la hidrovía genera una industria o propicia una industria naval, porque hay que contar con ese tipo de barcos, ¿no? Sí, increíblemente
Paraguay tiene la tercer flota fluvial del mundo, ¿no? Es un dato que conocemos poco. Después de la flota china y de la americana, la más grande es la flota paraguaya en el mundo. Y tienen, por supuesto, una buena industria de fabricación de barcazas, pero Uruguay también las puede fabricar, y allí hay también otro espacio para el trabajo. ¿Y el impacto social de una hidrovía, cómo lo miden? Bueno, los que creemos que la felicidad del mundo reposa en la educación y en el trabajo, cuando a un pueblo le permitimos que pueda plantar la tierra, que pueda producir, que pueda ocupar sus brazos, creo que ese es el mayor de los impactos sociales, pero estamos hablando acá de pueblos que se comuniquen entre sí, estamos hablando de pueblos que jueguen como hermanos en el nivel continental. Es una terrible injusticia que se haya sido capaz en el continente de cerrarle las puertas de los mercados mundiales a países hermanos como Bolivia o como Paraguay, a ciudadanos americanos como nosotros. Creo que ese es un error histórico que debemos subsanar, y en este momento están, me parece, dadas esas condiciones, porque han venido gobiernos de cabeza más abierta, que piensan más en economías abiertas y no tan protegidas, no tan pensantes en un crecimiento de tipo endógeno, sino que gente que cree más en la libertad de los mercados. Y eso ha ayudado muchísimo, y ha ayudado muchísimo esta nueva actitud de la Argentina. En ese seminario se produjeron dos hechos formidables, amén de los encuentros múltiples y algunos de ellos claves, por ejemplo el que reunió a Brasil y Argentina, pero hubo un momento en el que el viceministro de Vías Navegables de la República Argentina, Jorge Metz, le pidió disculpas al Uruguay por los años de mal relacionamiento, a lo cual nuestro canciller Rodolfo Nin le respondió: bueno, las disculpas entre hermanos no corresponden, démonos la mano y caminemos juntos. Fue un momento altísimo, porque todo el mundo sabía lo que eso estaba significando. Y después, en el momento en que el representante de Brasil, el número uno de esta área de Brasil, anunció la autorización legal y los recursos para el dragado del Canal San Gonzalo, que une la Laguna de los Patos y la Laguna Merín, y que puede llevar producción de la Charqueada o del Tacuarí, o de algunos puntos del lado de Brasil también, por la Laguna Merín, el Canal San Gonzalo, la Laguna de los Patos, hasta Porto Alegre o hasta Porto Estrella, y desde Porto Estrella a través del ferrocarril a todo Brasil. Estamos estableciendo allí unas importantes posibilidades de desarrollo de pueblos que están absolutamente rezagados. Increíblemente, los pueblos que acceden a la hidrovía, a las hidrovías en el continente, los que están arriba de los ríos, son los que tienen son las porciones de los países que tienen menor PBI per cápita, que es un raro fenómeno que se produce, y que bueno, que está en nuestras manos potenciar todas esas regiones del continente. Así que una pregunta que puede hacerse el oyente es ¿cómo juega en este proceso la lucha de intereses, la pulseada entre actores vinculados a la logística y en particular al transporte? Lo pienso porque el desarrollo de las hidrovías, por ejemplo, algunas de las que usted estaba mencionando, implica pérdida de mercado para, por ejemplo, el sector de los transportes por camión o eventualmente hasta ferrocarril. Entonces, sí, yo creo que no ha sido esa la experiencia no ha sido esa la experiencia en la realidad. Cuanto más producción hay, más han transportado
los camiones. Creo que desde ese punto de vista esto, lejos de traer inconvenientes, al revés, los puede traer, pero de cualquier manera han habido han habido grandes luchas de intereses de carácter político que han inhibido el desarrollo de las hidrovías. Y después también hay otra cuestión que debemos comprenderla, y que es el tema de que todas estas obras son obras de largo plazo, y cuando un gobierno toma sus decisiones de carácter presupuestal, las inversiones en su presupuesto las toma por 5 años, entonces difícilmente ponga entre sus prioridades aquellas obras que no dependen de sí mismo, y sí dependen de sí mismo y del acuerdo con otros países. Entonces esta falta de simultaneidad también es una cuestión que hay que resolver. Uno no puede creer que en 500 años, desde que Cabral descubrió las costas del Brasil, o desde que Solís las nuestras, o desde que se fundó Asunción y Buenos Aires, no hayamos sido capaces de resolver esta cuestión, que hayan existido siempre gobiernos malintencionados y siempre uno tiene clara conciencia, además de que ha existido conciencia americana, por lo menos en buena parte del tiempo, desde que la idea de la libertad americana empezó a pisar nuestras tierras. Así que uno no puede pensar que todo lo del pasado estuvo plagado de malas intenciones, por más que obviamente hayan existido intereses que hayan inhibido cosas, pero lo que sí es claro es que esta falta de simultaneidad también es un tema que tenemos que resolver. Tenemos ahora algunos instrumentos de supranacionalidad y algunos instrumentos de financiamiento exterior que podrían ayudarnos en este camino. ¿A cuáles se refiere, por ejemplo? Y me refiero a todos los organismos multilaterales de crédito que tenemos en el continente y en el mundo, que podrían colaborar en estas obras que van mucho más allá en el financiamiento y en la ejecución de estas obras, que van mucho más allá de los plazos de los países. Hay algunas hidrovías que dependen de algún dragado, en todas hay que hacer algunos dragados, pero otras tienen que, en la del río Uruguay hay que hacer algunas obritas para sí, que los barcos puedan pasar por las represas. Me gustaría que lo viéramos enseguida. Intendente Botana, si hablamos de hidrovías y vamos a los ejemplos concretos y prácticos, ustedes están pensando en las que ya están trazadas, las que ya de algún modo están en consideración hace tiempo, ¿no? La hidrovía Paraná-Paraguay, la hidrovía Laguna Merín-Laguna de los Patos y la hidrovía del río Uruguay. Sí, la más obvia de todas es esa del Paraguay y el Paraná. Esa ya existe, tiene años de desarrollo. Recordemos que buena parte de su movimiento pasa por Nueva Palmira, justamente, ¿no? Y bueno, y eso ha sido, allí hubo un tema, una cuestión de carácter político que inhibió un poco su desarrollo. Pero esos son los conflictos importantes que se están resolviendo y que vienen haciendo crecer la carga que se transporta por allí y la confiabilidad de este medio de extracción de la producción. Después obviamente la de la Laguna Merín, Laguna de los Patos, es una hidrovía que existió en el pasado, que funcionó en el pasado, que hace 100 y pico de años funcionó y que explicó el desarrollo de toda esa región, y que obviamente, y que por algunas cuestiones vinculadas justamente a la falta de dragado allí en el canal San Gonzalo, hicieron que los barcos empezaran a atascar y terminaron inutilizando la hidrovía como tal.
Usted recordaba que en el seminario del mes de febrero el representante brasileño anunció la disposición del gobierno de ese país a concretar ese dragado. Me pregunto en qué medida todas las dificultades económicas por las que está atravesando ese vecino no van a dejar esas buenas intenciones otra vez por el camino. Sí, sí se mencionó que existe disponibilidad de los recursos. Sinceramente yo tengo esa misma duda en este momento histórico tan complicado de la economía de Brasil. Y del lado nuestro, hablando de esa misma hidrovía, la Laguna Merín, Laguna de los Patos, ¿cómo están las cosas? Porque recuerdo, por ejemplo, toda la expectativa que rodeó el comienzo de las obras para la terminal en Charqueada, departamento de 33, sobre el río Cebollatí, que iba a ser justamente uno de los puntos de apoyo de la hidrovía del lado uruguayo. Sin embargo, por lo que tengo entendido, esa obra está parada desde comienzos del año 2014 por problemas que hicieron caer a la empresa que llevaba adelante ese proyecto. Sí, existió allí alguna dificultad y también tuvimos demoras en la aprobación, el trámite de aprobación, especialmente en materia ambiental, de la instalación de un puerto, es bastante largo, se miden muchos impactos, muchos aspectos. Estas leyes de ordenamiento y estas leyes de cuidado ambiental muchas veces tienen el grave problema de que hacen pasar los buenos momentos de la economía donde este tipo de inversiones son más factibles. Pero esto hay que hacerlo con una mirada muchísimo más larga en el tiempo. Y cuando uno mira desde esa perspectiva, las inversiones que implica el establecimiento de estos pequeños puertos, de estos embarcaderos, no son tan importantes, no son tan cuantiosas, están al alcance del país, del sector público, y especialmente del sector privado. ¿Hay más terminales de carga previstas sobre esta misma hidrovía del lado uruguayo? Bueno, las que han avanzado más son la de la Charqueada y la del Tacuarí. También existe una posibilidad allí, hay algún proyecto sobre el río Yaguarón. Seguramente una de las cuestiones que tenemos que decidir tenemos que estudiar y determinar claramente es cuáles de ellas son las que serían más viables y sustentables. ¿Y qué tipo de inversiones se requieren de parte del Estado para completar el sistema visto desde el lado uruguayo? El Estado lo que tendrá que hacer será acordar con Brasil el tema de que cuando se drague allí en el canal San Gonzalo se pueda dragar en algún otro espacio, en algún otro punto que inhiba la posibilidad del pasaje. Yo te decía recién que leí unos libros de 1865, bueno, y allí había una fuga de gente desde Yaguarón, el hecho que se habían quedado atascados los barcos ahí en el canal San Gonzalo. Pero me pregunto, por ejemplo, por las rutas de acceso a esas terminales. Acá estamos hablando, en definitiva, de sistemas que son multimodales. Probablemente los camiones tengan que llegar a esas terminales o deban llegar los ferrocarriles, ¿no? Pero estamos hablando de caminos que ya existen y en todo caso de construcciones de vías de no más de 15 kilómetros en un caso y tal vez un poquitito más en el otro. Y estamos hablando, y en la parte de carreteras, bueno, habrá que reforzar esos caminos, pero estamos hablando también de tramos muy cortos, de entre 5 y 10 kilómetros. No estamos hablando de grandísimas obras que haya que afrontar para viabilizar el pasaje de camiones. Por supuesto que esto implica respuestas desde el sector público, pero no respuestas que sean inalcanzables, ni sueños que estén sumamente lejanos. Lo más importante es, en el caso el dragado, y después hemos visto sí en el caso del
río Uruguay. Sí, eso iba a preguntarle, ¿no? Vayamos en este panorama rápido a la hidrovía del río Uruguay, que esa sí todavía requiere mucho de desarrollo. Es un sueño interesante porque estamos hablando de que funcione en el río Uruguay un sistema de transporte de carga, no solamente en el tramo común entre Uruguay y Argentina. El río Uruguay sigue hacia arriba y de eso se trata, de aprovechar la conectividad con Brasil, Paraguay, etcétera. Pero claro, el río Uruguay tiene represas, en particular la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Entonces lo que hay que hacer así es justamente prever la posibilidad del pasaje de las barcazas o de los trenes de barcaza. Hay que construir algún sistema de esclusas. Por lo tanto, en el caso de Salto Grande, ese espacio, el llamado esclusas de San Antonio, quedó previsto cuando se instaló la central hidroeléctrica. Si uno visita la central, lo encuentra. Pero claro, falta la obra correspondiente. Así es, falta la obra correspondiente, pero tampoco es una obra inalcanzable, medida en términos o comparada en relación a lo que es el impacto que tiene la hidrovía sobre la economía de más que de nuestro país, de toda aquella región que está al norte, a la altura de, allí especialmente en Brasil y en Paraguay. Pero Argentina le puede aportar también mucha carga y mucho nivel de actividad a esa hidrovía. De hecho, Argentina se mueve con muchísimo interés, la gente de Entre Ríos se mueve con muchísimo interés y es muy proactiva en las acciones para el desarrollo de esta hidrovía. Hay que hacer esas inversiones. Claro, el tema es cuándo las hacemos, en el gobierno de quién. Un gobierno puede esperar a la decisión del otro. Date cuenta que en la hidrovía de la Laguna Merín vimos aquella reunión de Mujica y Lula y la firma de la intención de su construcción en la reunión aquella de Libramento. Ha transcurrido un plazo que para estas cosas es razonable, pero que para un gobierno, se han ido 2 gobiernos después de eso para tener recién la aprobación legal en estos días. Y justamente estamos hablando de la aprobación legal apenas de un dragado. Te podrás imaginar lo que es la aprobación legal y la aprobación de la viabilidad ambiental y técnica, de los estudios de ingeniería, etcétera, que implican este otro tipo de obras. Entonces, claro, hay que... Por eso mismo iba a preguntarle, para terminar, Intendente Botana, ¿qué cambió ahora con esta decisión del presidente Tabaré Vázquez de incorporar el tema hidrovías al diálogo social? ¿Qué se puede esperar de nuevo? Lo que quien incorporó el tema fue el presidente Vázquez, sabiendo claramente que este tema hay que mirarlo en el largo plazo. Y en el corto plazo él tiene una agenda concreta, de las cuales podrá resolver toda una serie de puntos para ir viabilizando el funcionamiento de las hidrovías, y otros seguirán encaminando. Lo importante que tenemos en este momento es la creación de la conciencia del Uruguay entero acerca de este tema, en esta que pretende ser una mirada suprapartidaria también, una mirada del país como un todo y no una mirada que tengan sectores en el país, y de diferentes generaciones, pero además esto coincide con lo que es el interés de gobiernos que están llegando y que tienen la idea de la libertad de mercado y de la libre circulación de los bienes, y que creen en no trancar el trabajo del otro. Entonces creo que en esta circunstancia histórica podemos dar algunos pasos más largos. Lo último, Intendente Botana, pregunta a un oyente, Ramón, algo que a mí también me estaba quedando en el punteo. ¿Y ustedes están pensando también, o van a impulsar, o puede pensarse en impulsar las hidrovías internas? Que también dentro del Uruguay una parte del transporte de carga se haga por vía fluvial.
Pienso, por ejemplo, en el Río Negro. Pienso, por ejemplo, en la cuenca del Santa Lucía, del San Salvador, etcétera. En el Río Negro con todas sus represas también. Bueno, sí, está bien, está el obstáculo de las represas, pero... Podría existir esa posibilidad. Y hay allí en el... en el estado de Río Grande del Sur, allí existe en el Brasil la posibilidad de unir muy cercanamente también la hidrovía del Uruguay con la laguna Merín y venirnos casi a la salida del Atlántico por este lado también. Existe algún proyecto de ese tipo, pero creo que ahí tendríamos ya que vivir otra etapa. De cualquier manera, yo no descarto para nada pensar en que podamos ir aprovechando ese recurso. De hecho, bueno, Brasil, por supuesto, que tiene allí en el Amazonas la gran hidrovía del Mercosur, la más utilizada y la que genera más riqueza de todas seguramente. Claro, tiene la ventaja de tener de los dos márgenes al mismo país. Entonces esa es una gran ventaja en el funcionamiento de todo esto. Así que no descartemos aplicar nuestra inteligencia para desarrollar lo nuestro también. Intendente Sergio Botana, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, en un momento que usted está yendo justamente a una sesión del Congreso de Intendentes, ¿no? Porque lo ubicamos en Soriano, cerca de la Expoactiva. En este momento va a comenzar la comisión sectorial de descentralización, donde están los ministros y los intendentes resolviendo las cuestiones vinculadas a la descentralización justamente en el país, a los proyectos que se hacen en los distintos departamentos, y de inmediato, después a las 11 y algo, va a estar comenzando un Congreso de Intendentes con fuerte actividad. Se mantiene la tradición. El Congreso de Intendentes sesiona cada año en el predio de la Expoactiva unos días antes, unas horas antes de que se inaugure la propia muestra, ¿no? Eso se ha producido ese hecho en todos los últimos años y es realmente preciosa la muestra, precioso lo que ofrece Soriano, precioso el instrumental, las herramientas para el trabajo que aquí se exhiben, las tecnologías. Creo que esta muestra, esta Expoactiva, además de juntar muchísima gente, es una enorme contribución al crecimiento tecnológico que el país tiene que tener para seguir siendo competitivo. Ya nos ocuparemos de esa otra noticia también. Intendente Botana, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Emiliano, y creo que son de enorme aporte los conceptos que tú fuiste manejando a lo largo de esta entrevista que ordenaste muy bien. Así que te agradezco la posibilidad de difundir este tema, que es un tema importante para el país. Hasta la próxima entonces.